Bueno, ya buenas tardes a todos. Yo el tema que les voy a dar va a ser el de juegos evolutivos y el proceso Moran, que es un proceso como tipo juego estocástico. Bueno, estos van a ser más o menos los temas que vamos a ver en esta presentación. Ok, una introducción. ¿Qué es el proceso Moran? El proceso Moran es un proceso de nacimiento y muerte donde nos vamos a enfocar al estudio de una dinámica entre dos poblaciones. ¿A qué me refiero esto? Tenemos dos poblaciones que interactúan en un cierto espacio y con ciertos recursos. Ambas poblaciones van a competir por esos recursos, de tal manera que ambas poblaciones van a competir para que la otra población se llegue a extinguir y una sobreviva. Entonces, lo que va a simular este proceso va a ser algo parecido a una cadena de nacimiento y muerte de conflicto entre dos poblaciones. En el diagrama que se puede ver, por ejemplo, vamos a tener la población. El proceso general que vamos a tener va a ser para dos poblaciones A y B. Nos va a interesar que una población termine extinguiéndose y otra vez sobreviviendo. ¿Cómo va a ser la dinámica general del proceso? Vamos a seleccionar un individuo de cada población y los vamos a poner a interactuar. Uno a uno los individuos van a ir muriendo, sobreviviendo, y es como vamos a definir la dinámica de este proceso. Ok, el proceso debe su nombre a Patrick Moran, que lo propuso por primera vez en 1958. Es un proceso utilizado también para la modelación de procesos y fenómenos como lo es la mutación, la deriva genética o la selección natural. Originalmente, cuando fue creado este modelo, Patrick Moran lo utilizó para simular poblaciones de bacterias en cubos de Petri, en los cuales ponía dos poblaciones de bacterias diferentes y iba simulando para ver qué especie de bacteria sobrevivía. Ok, para este proceso lo que vamos a hacer es una simulación, vamos a hacer ayudándonos de una matriz que va a ser una matriz de saltos para simular el proceso Moran. Esta matriz nos va a servir más adelante para realizar una simulación que va a ser en Python de cómo se va a desarrollar la gráfica de la dinámica de este proceso. También, más adelante, sobre lo que se va a basar esta simulación va a ser sobre el principio del dilema del prisionero iterado, que es una generalización del clásico dilema del prisionero que ya vimos en una exposición anterior, pero con la única diferencia es que los jugadores van a ir eligiendo sobre sus mismas estrategias iteradamente y van a almacenar recuerdos de lo que iban jugando anteriormente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a empezar a definir lo que vamos a necesitar para hacer la simulación. Vamos a necesitar una población fija n y vamos a definir un vector de poblaciones para nuestros dos tipos de poblaciones que van a entrar en conflicto. Vamos a definir como un equilibrio en el proceso cuando lleguen a pasar cualquiera de las tres alternativas que vienen pasando. Población 1 muere, M1 llega a 0, es decir, una población se extingue y la otra se queda con el total de los recursos o el total de la población. Viceversa puede pasar lo mismo, o cualquier distribución entre las dos de tal manera que las poblaciones quedan empatadas. O sea, existe el empate en este proceso. Entonces, vamos a empezar a definir, dado con una matriz de saltos físicos, que es la que vamos a utilizar para la simulación, vamos a definir dos funciones, F1 y F2, que respectivamente va a utilizar entradas de la matriz. Entonces, dado que ya tenemos eso, podemos generar dos funciones de correspondencias esperadas para los saltos dentro de nuestro proceso. Dado estas dos funciones, vamos a agarrar entonces, dado que tenemos la población inicial, una población n grande, y el estado actual en el que se encuentran las poblaciones de los individuos, entonces vamos a generar ciertas correspondencias para ver un salto físico como tal, y después las vamos a contrastar para ver qué población va superando a una a otra. Esas van a ser los procesos de transición de nacimiento y muerte para las poblaciones. Dado que nosotros estamos jugando con una población, esas correspondencias nos van a dar los saltos para el proceso. Dado que tenemos una población Y, vamos a definir un salto hacia adelante en sus individuos por una población, dado por esa correspondencia, y también vamos a definir el caso análogo, el nacimiento, la muerte para una población, o como tal, un paso neutro, que es donde se mantienen las poblaciones. Entonces, bueno, esta es la explicación del algoritmo de lo que va a ser la simulación. Más adelante al final les pongo el pseudocódigo de la simulación que es en Python. Dado que nos fijamos en una población, supongamos que sea A, tienen probabilidad de nacer o morir con una probabilidad I
entre n al cuadrado, que es los individuos que están en ese entonces entre los individuos totales al cuadrado. Entonces también tenemos que la población entonces para los individuos B va a ser el complemento. Entonces, dado que tenemos eso, ya vamos a empezar a definir que un individuo A puede reproducirse y el otro puede morir con esas probabilidades. ¿Qué quiere decir? Dado que tenemos la población ya fija, si un individuo va a nacer en una población, a fuerzas el otro va a morir. O caso contrario, dado que en uno va a nacer y el otro va a morir, pasa el caso análogo, o se quedan en empate las poblaciones y siguen manteniendo sus mismos individuos. Entonces, primero vamos a definir un proceso Morán con deriva neutra, que es el mismo proceso. Aleatoriamente dijimos un individuo para crecer o morir, pero aquí no nos vamos a fijar en una matriz que nos va a auxiliar. Entonces el proceso en realidad se comporta más como una cadena de nacimiento y muerte. Podemos utilizar el problema de fijación de cadenas de nacimiento y muerte y en realidad no sabemos cómo es lo que va a pasar con esa población. Si simulamos proceso Morán con deriva neutra nos da una gráfica como la siguiente. Se puede ver al final de cuentas que para una población total n igual a 18, una población total de 18 individuos, van a empezar a interactuar poco a poco en las poblaciones y al final los individuos de la población naranja terminan ganando. Pero este proceso hasta este punto es bastante ambiguo porque ¿cómo sabemos quién va a ganar? Entonces lo que podemos hacer es una generalización de esto a la teoría de juegos que nos auxilie para intentar hacer una predicción a futuro de un posible resultado para este conflicto, como si fuera un equilibrio Nash. Entonces vamos a hacer la simulación del proceso Morán. Dado que esto vamos a necesitar una generalización del comportamiento y es lo que les estaba explicando anteriormente. Vamos a generalizar entonces con la matriz que les había definido anteriormente. Y ya, tenemos una matriz de saldos y dado que todos los jugadores a un tiempo t van a interactuar todos contra todos, entonces vamos a definir los estados que van a ser ya sean naces y reproduces. La matriz nos interesa que sus entradas sean positivas porque vamos a generar probabilidades. ¿De acuerdo? Entonces uniformemente lo que vamos a hacer de las dos poblaciones que tenemos, vamos a elegir un individuo de cada población y vamos a hacer que esos individuos entren en conflicto, donde vamos a ver que pase cualquiera de los tres estados. Uno muera y el otro nazca y gane otro individuo a su población, o bien se mantengan en empates y continúen como estaban. Bien, también vamos a definir un teorema que va a ser fijación de probabilidades. Es una generalización del teorema para cadenas de nacimiento y muerte en cadenas de Markov, donde este teorema nos va a ayudar a hacer una gráfica del comportamiento esperado el comportamiento esperado para las poblaciones. Más adelante se va a ver más representado en una gráfica. Entonces, esta es la generalización para el teorema de probabilidades esperadas. Dado que ya tenemos entonces esta correspondencia para las poblaciones, nos va a interesar definir fracciones poblacionales como MI pequeña, donde nos va a ayudar a hacer una representación esperada de lo que esperamos teóricamente que pase en el proceso y vamos a después contrastarla con lo que nos devuelva la simulación. Entonces, al final lo que nos va a interesar va a ser un contraste entre lo simulado y lo teórico. ¿Sí? Bueno, entonces ahí bien, para los diferentes pagos que va a haber dentro de la matriz, vamos a definir ese proceso. Si para la población 1 los pagos son mejores, entonces quiere decir que la población 1 crece más rápidamente. Depende de los pagos de la matriz, si son mejores para el jugador 2, entonces J1 crece más rápidamente. Y si son medianamente iguales, entonces van a crecer de manera proporcional. Todo va a depender de los pagos de la matriz, de saltos. Entonces ahí tenemos una primera simulación para esa matriz. Para una población total N50, y vamos a hacer que las dos poblaciones empiecen en el mismo punto. Inician ambos con una población inicial de 25. Entonces, para esos respectivos pagos, lo que podemos ver en la gráfica es que empiezan dado que inician en un punto, tienen una mediana interacción parecida, pero llega a partir de un punto en el cual la población 1 naranja es la que se desborda y termina superando a población 2. ¿De acuerdo? Otra segunda simulación nos da los casos contrarios. Nos da que la simulación para el juego B, entonces donde estamos iterando, como estamos viendo, si ustedes recuerdan, de la población, dado que teníamos la matriz A igual a A, B, C, D,
Las poblaciones para cada uno, para F1 de la primera población era como AX1 más AM1 más BM2, y para F2 va a ser como CM1 más DM2. Entonces, si se dan cuenta, ahí en realidad hay un pago exagerado para la población azul. Ese pago exagerado es lo que hace que entonces la población naranja, a pesar de que inició con muchísimo menos población, explotó y supera la población original. Y finalmente tenemos una última interpretación también, puede ser con esa matriz, igual. Simulamos entonces para una población igual de 50 en un punto de inicio parejo, pero la diferencia ahora para estos pagos, si se dan cuenta, es un caso particular donde el proceso explota. Y entonces hay una interacción masiva entre las diferentes poblaciones. Como tal, es un juego aguerrido entre las dos poblaciones donde ninguna de las dos se niega a morir. Hasta que finalmente, después de un tiempo T muy grande, de 2500, una de las poblaciones termina cediendo. Y es que finalmente gana la población azul. Bueno, entonces vamos a ver entonces lo que les había dicho anteriormente con el teorema de probabilidad de fijaciones. Nos interesa ver como una convergencia como tal de estas probabilidades del proceso. Entonces, recordando el teorema de fijación de probabilidades, vamos a representar a continuación diferentes gráficas de lo que pasa con el proceso. ¿Recuerdan para el primer juego? Dado nuestro primer juego, ganó población naranja. Entonces ahí tenemos tres diferentes gráficas. La gráfica punteada azul es la simulación neutral. Es la primera simulación que les presenté, que era donde les dije que el juego es bastante ambiguo y no sabíamos como tal en general qué es lo que podía pasar en un tiempo T adelante. Y esa tiene por lo general un crecimiento lineal. Más o menos se espera que el crecimiento de la población sea lineal. Con el teorema de fijación de probabilidades obtenemos la curva naranja, que es lo esperado teóricamente de lo que debería pasar en el proceso. Y los puntos azules que se interponen sobre la línea naranja es como tal lo simulado con nuestro juego. Nuestra matriz que propusimos para el juego 1 se aproxima muchísimo a lo esperado, entonces es un buen comportamiento para ese juego. El juego se comporta bien. Pero para el juego 2 pasa todo lo contrario. Volvemos a tener la probabilidad neutral, lo teórico, pero como hemos visto, lo simulado se desborda. Y no converge a ninguna de las dos, no se parece a ninguno de los dos juegos. Nuestro juego termina creciendo de manera tipo exponencial por arriba de los dos. Y para nuestro último juego, en el juego en el que el juego más aguerrido, entonces vemos que prácticamente nuestro juego está teniendo una convergencia más parecida a algo que es como con derivado neutral. O sea, los pagos que pusimos para esa matriz nos dieron condiciones propicias para que el juego no se pareciera a lo teórico, al contrario, se pareciera a un juego neutral. Y es correspondiente con la gráfica porque, como vimos en la gráfica, el juego era tan aguerrido que para un tiempo T pequeño no podíamos dar una predicción futura, sino hasta tiempo T grande fue como supimos qué pasó con el proceso. Entonces, aquí tenemos una convergencia más parecida al caso neutral. Van a haber diferentes convergencias, depende de la matriz de pagos que tengamos. Pero en el ejemplo 2, que es el más conciso, se puede ver que diferentes tipos de pagos favorables, ya podemos más o menos dar una interpretación de lo que puede pasar en un tiempo futuro. Ok, vamos a ver las interpretaciones. Dado que ya tuvimos los tres juegos simulados anteriormente, entonces lo que nos gustaría es dar una perspectiva de lo que pasa. El comportamiento del juego se comporta de diferentes maneras, es prácticamente lo que les había explicado anteriormente. Dado que para la matriz A el juego se comporta bien, tiene un comportamiento bonito, entonces más o menos ya podemos dar una interpretación teórica de lo que pudiera dar en un futuro. Dado que nosotros tenemos dos poblaciones que están entrando en conflicto, nosotros debemos de ser capaces de más o menos dar una interpretación a un tiempo futuro de lo que puede pasar en el proceso. Para nuestro segundo juego, igual pasa lo mismo, aunque a diferencia de que, bueno, no pasa completamente lo mismo porque vimos que en realidad la simulación no converge a nada. Converge parecidamente de lo que sabemos de que dado que el jugador azul tenía pagos mejores, sabíamos que iba a superar al jugador 1, pero no sabíamos en cuánto tiempo iba a simular. Hay una diferencia. Y con la última simulación que fue la matriz C,
fueron pagos especiales en donde en realidad ahí sí tendríamos una mayor incertidumbre de lo que puede pasar en el proceso. Sabemos que tarde o temprano una de las dos poblaciones tenía que ganar, pero no sabíamos para qué tiempo T aproximado. Se parece algo más a una deriva neutral, entonces es bastante complicado intentar calcular con técnicas ya sean de procesos estocásticos a qué tiene que converger el proceso. Bueno, más o menos a manera de conclusiones, el modelo Moran puede servir para muchísimas predicciones en la vida diaria en sus aplicaciones. Entre las más importantes podemos ver como por ejemplo aplicaciones a modelos epidemiológicos, modelos de migración, modelos de vacunación o modelos de transporte visto desde el punto de vista de optimización, como el problema de transporte en investigación de operaciones. Entonces, una de las principales, no sé, alguna de las aplicaciones que podemos tener actualmente en el contexto podría ser como en el caso de las poblaciones migrantes que van de un lugar a otro. Dado que tú ya tienes una población nativa en un lugar, en un país, ¿qué pasa cuando llegan personas extranjeras a llegar a vivir en aquel país? Dado diferentes tipos de estrategias que tomen este tipo de personas, podemos empezar entonces a modelar una matriz de pago para ver si sus estrategias son correctas, favorables y no. Y con esas estrategias entonces podemos simular qué es lo que posiblemente podría pasar en un tiempo futuro. Obviamente las dos poblaciones pueden estar en un mismo territorio, en una población, compartir recursos, pero por lo general entonces lo que estamos viendo con este proceso es que tarde o temprano una de las poblaciones termina rechazando a la otra. Lo interesante es ver qué población es la que rechaza a cuál. Si la nativa por sus estrategias tiene mayor probabilidad de sobrevivir o caso contrario, los extranjeros que llegan son los que se apoderan. Si lo ven más aplicado y en caso podemos ver casos racistas como la clásica política del bad hombre, intentar más o menos, dado que ya sabemos cómo son las simulaciones en el proceso, ver qué puede pasar en un tiempo T futuro. Bueno, esta es mi bibliografía que saqué y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, por ejemplo, estas declaraciones que pueden resultar como xenofóbicas de parte de un presidente en particular. Ajá. Son complicadas. Es porque al final de cuentas él sabe que sus estrategias son que su población va a descender necesariamente. ¿Tú lo adversarías a eso? ¿Que tiene desventaja esa población? No desventaja, dado que tú tienes dos poblaciones en un mismo entorno. Esa población únicamente tiene actitudes de rechazo. Sí, depende de las estrategias, porque tienes dos poblaciones en un mismo territorio. Dado las estrategias que tome la población invasora, puede ser de que, dado que están compartiendo los mismos recursos, obviamente no tienen los mismos beneficios, tienen que compartir y limitarse sus recursos. Pero la población que está invadiendo, depende de sus estrategias, es que pueden tener esperanzas de sobrevivir a tiempo más futuro o, caso contrario, pueden desaparecer demasiado rápido. En efecto, dado las estrategias que vayan tomando, como en el caso también que pasó recientemente en México, por ejemplo, lo que fue polémico en redes sociales de aquella persona que no aceptó de que le estuvieran dando tortillas y frijoles, desató polémica y entonces es un pago negativo que entonces está teniendo ese tipo de población y está creando políticas más xenofóbicas. Caso contrario, que ahora que tenemos, entonces ya podemos ver por qué, dado ese tipo de estrategias que están tomando ciertas poblaciones, están empezando a surgir grupos anti-inmigrantes en Tijuana. Sí, bueno, es que yo creo que más que nada la xenofobia no es un punto que estés tocando aquí no es el tema principal. Pero sí, el proceso como tal tiene muchísimas aplicaciones, más que nada en el ámbito biológico, pero también se puede extender al caso humano. Es más complicado porque hay que tener cuidado con de cómo se definen las matrices de pago, pero como tal, sí, el proceso nos puede dar una interpretación a futuro, puede funcionar como un tipo de equilibrio de Nash para ver el posible resultado en un tiempo T futuro. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué? Gracias.